En 2011, unos productores de televisión buscaban una ciudad medieval amurallada, que pareciera sacada de un libro de fantasía. La encontraron entera, sin necesidad de construir nada. Hoy, Croacia recibe cada año más visitantes que habitantes tiene el país. Un ratio de turismo per cápita que pocos destinos del planeta logran igualar sin colapsar su propia infraestructura. Con apenas 4 millones de habitantes, Croacia concentra en su costa e interior una densidad de lugares extraordinarios, pocas veces vista en un país de su tamaño. 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, más de 1000 islas repartidas por el Adriático, de las cuales solo medio centenar están habitadas de forma permanente, y ciudades que llevan 2000 años habitadas sin interrupción, sobreviviendo a imperios romanos, venecianos, austrohúngaros y a una guerra de independencia en los años 90 que estuvo a punto de destruir buena parte de ese mismo patrimonio. Hoy recorremos 16 de esos lugares, de norte a sur, desde las colinas truferas de Istria hasta las murallas bombardeadas y reconstruidas de Dubrovnik. Sus 1940 metros de murallas medievales, construidas y reforzadas sucesivamente entre los siglos VIII y XVI, hasta alcanzar en algunos tramos los 6 metros de grosor, y prácticamente intactas hasta hoy, resistieron un asedio de 7 meses durante la Guerra de Independencia croata de 1991, cuando fuerzas del Ejército Popular Yugoslavo bombardearon la ciudad desde las colinas cercanas pese a su condición de Patrimonio de la Humanidad, ya reconocida por la UNESCO en 1979. Un ataque que generó una condena internacional casi unánime, precisamente por atacar un sitio protegido. Se documentaron más de 2000 impactos de artillería sobre el casco histórico, dañando cerca del 70% de sus tejados tradicionales de teja roja, hoy completamente restaurados, con las tejas nuevas todavía distinguibles de las originales por su tono ligeramente más claro. Gracias a un fondo internacional específico, creado para la reconstrucción con aportaciones de varios países europeos. El propio George Bernard Shaw escribió, tras visitarla en los años 20, que quienes buscan el paraíso en la tierra deberían venir a ver Dubrovnik. Una frase que la propia ciudad sigue citando hoy en su promoción turística oficial. 16 lagos escalonados, conectados entre sí por más de 90 cascadas y separados únicamente por barreras naturales de travertino. Una roca caliza porosa que sigue formándose activamente hoy, capa a capa durante siglos, gracias a musgos, algas y bacterias que precipitan carbonato de calcio directamente del agua en un proceso geológico que continúa en tiempo real ante los propios visitantes. Cambian de color según la luz del día, los minerales disueltos y los organismos microscópicos presentes en cada momento concreto, desde el turquesa intenso hasta el verde esmeralda y el azul grisáceo en días nublados o de tormenta. Fue el primer parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en toda Europa del Este, en 1979. Y durante la Guerra de los 90, fue escenario de uno de los primeros enfrentamientos armados documentados de todo el conflicto yugoslavo. Un episodio conocido como el Domingo de Pascua Sangriento de 1991, que estuvo a punto de costarle al parque perder esa misma declaración internacional por los daños colaterales sufridos. El casco antiguo de Split
no rodea el antiguo palacio de retiro del emperador romano Diocleciano, construido a partir del año 305 tras su abdicación voluntaria del trono imperial. Un caso casi único entre emperadores romanos, la mayoría de los cuales murió en el cargo o fue asesinado. Está construido literalmente dentro de sus muros de más de 2 metros de grosor, en un recinto originalmente diseñado como un campamento militar fortificado de proporciones palaciegas. Cuando el imperio se debilitó, refugiados de la cercana ciudad de Salona, la antigua capital provincial romana, destruida por invasiones eslavas y ávaras en el siglo VII, se instalaron directamente entre las columnas y salones abandonados del palacio. Y sus descendientes nunca se fueron, transformando gradualmente salas imperiales en viviendas, talleres y templos cristianos. Miles de personas viven y trabajan hoy entre columnas romanas de 1700 años de antigüedad, con tiendas, bares y viviendas particulares integrados literalmente en la estructura imperial original, en uno de los pocos casos documentados del mundo donde una ciudad entera ocupa el interior de un solo edificio, construido para una sola persona. Con más de 2.700 horas de sol al año, una de las cifras más altas de toda Europa, comparable a algunas zonas privilegiadas de España o Grecia, y superior incluso a buena parte del sur de Italia, Hvar cultiva campos de lavanda desde los años 30 del siglo XX, cuando agricultores locales importaron la planta desde Francia al descubrir que el clima mediterráneo seco de la isla, combinado con su suelo calcáreo pobre en nutrientes, era casi idéntico al de la región francesa de la Provenza, donde la lavanda ya se cultivaba comercialmente desde hacía generaciones. Durante décadas, la lavanda se convirtió en el motor económico de pueblos enteros del interior de la isla, empleando a buena parte de su población rural. Y aunque un hongo devastó buena parte de las plantaciones históricas en los años 90, obligando a replantar desde cero en muchas zonas, los campos que sobreviven siguen atrayendo a miles de visitantes cada julio, cuando la floración tiñe de morado laderas enteras y perfuma literalmente el aire de toda la región. Un instrumento arquitectónico, bajo los escalones de mármol del paseo marítimo, convierte el movimiento constante e impredecible de las olas en acordes musicales, generados por un sistema de 35 tubos de polietileno de distintos tamaños y cámaras de resonancia ocultas bajo el propio pavimento, diseñado por el arquitecto croata Nikola Basic e inaugurado en 2005 como parte de un proyecto para reconstruir un frente marítimo que había quedado convertido tras los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial en un muro de hormigón monótono y sin ningún valor estético. El propio instrumento ganó en 2006 el Premio Europeo de Espacio Urbano Público, superando a candidatos de ciudades mucho más grandes y reconocidas internacionalmente. A pocos metros, un círculo de 300 paneles solares de vidrio dispuestos en el suelo, llamado Saludo al Sol, y diseñado por el mismo arquitecto, se ilumina cada noche con la energía solar captada durante el día en un espectáculo de luces sincronizadas con el propio sonido del órgano marino, creando el lugar favorito de la ciudad para ver la puesta de sol. Un momento que el mismísimo Alfred Hitchcock llegó a describir tras visitar Zadar en los años 60 como el atardecer más bonito del mundo.
con casas de colores apretadas, sobre una península que originalmente fue una isla separada de tierra firme por un estrecho canal navegable, hasta que ese canal se rellenó deliberadamente en el siglo XVIII para facilitar el acceso terrestre de carros y mercancías. Rovinj mantiene una fuerte identidad italiana heredada de siglos bajo dominio de la República de Venecia, entre los siglos XIII y XVIII. Visible todavía hoy en su bilingüismo oficial croata-italiano en todas las señales urbanas, y en la arquitectura de su campanario, una réplica deliberada y a menor escala del campanario de San Marcos en la propia Venecia, construida específicamente para proyectar el poder veneciano sobre esta colonia adriática. Sus travertinos escalonados, formados por el mismo proceso geológico de precipitación de carbonato cálcico que en Plitvice, pero con un acceso históricamente mucho más abierto al público general, permitieron durante décadas el baño recreativo masivo en la base de la cascada Skradinsky Buk, una de las postales más compartidas de toda Croacia en redes sociales, hasta que las autoridades del parque prohibieron oficialmente nadar en 2021 para proteger un ecosistema cada vez más presionado por el aumento explosivo de visitantes registrado tras el boom turístico posterior a la pandemia de COVID-19, una decisión que generó cierta polémica entre los propios habitantes locales, acostumbrados durante generaciones a usar el lugar como piscina natural de verano. Según una tradición local que historiadores serios han cuestionado repetidamente por falta absoluta de evidencia documental contemporánea sólida, el explorador veneciano Marco Polo nació en esta isla dálmata en 1254, entonces bajo dominio de la República de Venecia, en vez de en la propia ciudad de Venecia, como sostienen la mayoría de fuentes históricas convencionales y biografías académicas reconocidas. Hoy, una casa-torre reconstruida en su honor, con un pequeño museo interior dedicado a sus viajes por Asia y su célebre libro de memorias, recibe cada año a miles de visitantes que llegan a comprobar de primera mano una teoría que ningún registro documental de época ha logrado confirmar ni descartar del todo, alimentando una disputa turística amistosa que la propia isla explota comercialmente sin demasiado rubor. Este anfiteatro, del siglo I, construido en fases sucesivas bajo los emperadores Augusto y Claudio, es uno de los 6 anfiteatros más grandes que sobreviven de todo el antiguo Imperio Romano, y el único de todos ellos que conserva sus 4 torres exteriores completas casi intactas, utilizadas originalmente para almacenar toneles de aceite perfumado que se rociaba sobre el público mediante un sistema de mangueras improvisadas como refrescante ambiental durante los combates celebrados en pleno verano mediterráneo. Con capacidad original, estimada en más de 20.000 espectadores sentados, hoy alberga conciertos internacionales de artistas de primer nivel y el histórico Festival de Cine de Pula, celebrado desde 1954 bajo las mismas gradas de piedra caliza donde antes se celebraban combates de gladiadores y cacerías públicas de animales exóticos, importados específicamente desde el norte de África para el entretenimiento romano. Este parque nacional, declarado oficialmente en 1960 como uno de los primeros de toda la antigua Yugoslavia, protege 2 lagos de agua salada, Veliko Jezero
el mayor, y Malojecero, el pequeño, conectados al mar Adriático, abierto por un canal artificial estrecho, que regula de forma natural la temperatura y salinidad del agua interior, manteniéndola varios grados más cálida que el mar circundante durante buena parte del año, con una pequeña isla monástica benedictina de origen medieval, fundada en el siglo XII, situada en el centro exacto del lago Mayor, a la que solo se puede llegar en pequeñas barcas de remos alquiladas, directamente en la propia orilla, sin ningún tipo de acceso motorizado, permitido dentro de los límites del área protegida. Encaramado sobre una colina de 277 metros de altitud, en pleno centro de la península de Istria, rodeado por un denso bosque de robles centenarios, donde se recolectan, con la ayuda imprescindible de perros específicamente entrenados para el rastreo, algunas de las trufas blancas más cotizadas de todo el continente europeo, comparables en calidad y precio de mercado a las célebres trufas de la región italiana del Piamonte, situada apenas al otro lado del mar Adriático. Montauban conserva murallas defensivas de origen veneciano del siglo XIV, levantadas en 3 anillos concéntricos sucesivos que rodean el núcleo del pueblo, y calles tan estrechas y empinadas que ningún coche puede circular por su interior histórico, obligando a todos los visitantes a aparcar obligatoriamente en la base de la colina y subir a pie los últimos metros. Con más de 2.300 años de historia, prácticamente ininterrumpida desde su fundación original como colonia griega en el siglo III a.C., bajo el nombre de Tragurión, Trogir concentra en apenas medio kilómetro cuadrado de superficie insular una densidad extraordinaria de edificios románicos, góticos, renacentistas y barrocos superpuestos generación tras generación, tan alta que la UNESCO decidió declararla Patrimonio de la Humanidad en su totalidad en 1997. No por un solo monumento aislado destacable, sino por la coherencia urbana completa del conjunto histórico entero. Un reconocimiento poco habitual, reservado normalmente solo a ciudades de mucho mayor tamaño y proyección internacional. Este Parque Nacional Marino, declarado oficialmente en 1980 tras años de presión de biólogos marinos locales, protege 89 islas, islotes y arrecifes prácticamente deshabitados. Solo unas pocas decenas de personas viven allí de forma permanente durante todo el año, dedicadas casi exclusivamente a la pesca artesanal y a un turismo náutico deliberadamente limitado y muy regulado por las autoridades del parque, con acantilados verticales de piedra caliza blanca que caen hasta 100 metros directamente al mar abierto en su cara occidental más expuesta, formando lo que los navegantes locales describen desde generaciones enteras como un auténtico laberinto de piedra sin ningún patrón geométrico regular discernible, tan intrincado y variado que sigue siendo hasta hoy uno de los destinos preferidos de veleros privados de toda Europa continental. Su ciudad alta, Gornjigrad, y su ciudad baja, Donjigrad, separadas durante siglos enteros por una rivalidad administrativa histórica muy real entre una colina de poder eclesiástico, sede del obispado local y de la propia catedral, y otra colina vecina de poder comercial, artesanal y civil. Permanecieron como 2 municipios técnicamente independientes, con sus propias murallas defensivas separadas
sus propios consejos de gobierno y hasta enfrentamientos armados ocasionales, documentados entre ambas comunidades rivales durante buena parte de la Edad Media, hasta que finalmente se unificaron de forma oficial en una sola capital administrativa en 1850, bajo el reinado del emperador austrohúngaro Francisco José I, poniendo fin a siglos de rivalidad urbana interna. Zlatni Rat, la playa individual más fotografiada de toda Croacia y una de las más reconocibles del Mediterráneo entero, tiene una punta de guijarros blancos de aproximadamente 500 metros de longitud, que cambia de dirección de forma constante según el viento dominante y las corrientes marinas de cada temporada, curvándose visiblemente hacia un lado u otro en cuestión de pocas semanas, según las condiciones meteorológicas, sin que ninguna intervención humana, pese a varios intentos históricos documentados de fijarla artificialmente mediante estructuras de contención, haya logrado nunca estabilizarla en una sola posición permanente. Un comportamiento dinámico que los propios geólogos consideran, lejos de un problema, parte esencial e irrepetible de su atractivo natural único. En esta pequeña isla remota del Adriático Central, apenas visitada hasta hace unas décadas, la Cueva Azul recibe luz solar a través de una abertura submarina natural situada justo bajo la línea de flotación del agua, que refracta y filtra la luz al atravesar el propio mar, convirtiéndolo en un espejo natural que proyecta un resplandor azul plateado, casi fosforescente, sobre las paredes rocosas interiores y sobre cualquier objeto o persona que se sumerja en su interior durante la visita. Un efecto óptico espectacular, pero visible con claridad únicamente durante unas pocas horas muy concretas alrededor del mediodía, cuando el ángulo exacto de incidencia del sol resulta el correcto para atravesar la estrecha abertura submarina y generar el fenómeno completo. Una ciudad construida literalmente dentro de un palacio romano, diseñado originalmente para una sola persona, un órgano que convierte las olas del mar en música, premiado como el mejor espacio público de Europa, una playa que cambia de forma cada pocas semanas sin que nadie, pese a intentarlo, logre nunca detenerla del todo. Croacia, con apenas 4 millones de habitantes repartidos entre su costa y su interior, concentra una densidad de maravillas naturales e históricas que muy pocos países de tamaño comparable pueden llegar a igualar en todo el planeta.